Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida a este evento que esperamos sea de total interés de los que nos acompañan el día de hoy. Desde Carvajal Tecnología y Servicios y hoy con uno de nuestros aliados estratégicos, Synergy, queremos contarles los avances que tenemos en nómina electrónica. Es un frente de trabajo que, como ustedes saben, reglamentado por el gobierno, ya está en producción. Carvajal tiene una amplia experiencia ya en este tema desde hace unas semanitas que fuimos certificados y donde ya estamos iniciando operaciones con varios de los clientes en su implementación. Queremos mostrarles, contarles lo que hemos hecho y claramente con este aliado que tenemos, con el cual también tenemos nómina desde integrada desde Serviente, algunos casos de éxito. Vamos a hablar con dos de las personas que de Carvajal tiene la experiencia. Mario Andrés Jaramillo es una de las personas que más conoce de nómina electrónica, de facturación electrónica del CEN de Carvajal. Aquí se los presento, ya los dejo con él. Y del lado de Synergy tenemos a Carlos Mario Salgado. Voy a darle paso a Guillermo para que nos cuente brevemente quién es Synergy e iniciaríamos Mario Andrés ya y Carlos con el webinar. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este espacio. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Consuelo. Espero me estén escuchando bien. Estoy teniendo algunas dificultades con mi cámara, pero bueno, el motivo de mi intervención es muy sencillo, es hablarles un poquito quién es Synergy. Nosotros somos una compañía aliada de Carvajal, Tecnología y Servicios para todo el tema de nómina a nivel de software. Llevamos más de 25 años en el mercado como una compañía que desarrolló su producto de manera propia y hoy en día ha crecido convirtiéndose en un centro de gestión para todo el talento humano al interior de las compañías clientes. Ofrecemos diferentes tipos de servicios como software en la nube, software on-premise, outsourcing de nómina y hay otras unidades estratégicas de negocio donde somos integradores de tecnología. Les damos la bienvenida a esta sesión. Yo estoy acompañado claramente de todo el equipo de Carvajal, en cabeza de Consuelo y de Mario, y de nuestro abogado, el doctor Carlos Salgado, quien es el que va a estar exponiendo una parte del webinar donde vamos a ver unos aspectos muy importantes sobre la importancia de la implementación de nómina electrónica y algunas consecuencias que se podrían llegar a dar al no tener implementado de manera eficiente este proceso ante la DIAN. Entonces le doy la bienvenida a Mario Andrés y a Carlos Salgado, quienes nos van a hacer la explicación y la exposición de todo el temario. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Guillermo. Y pues nada, nuevamente bienvenidos. Pues vamos a dar inicio entonces. Es importante, pues digamos que la premisa inicial que les tenemos y que nos gusta arrancar estos espacios hablando de la nómina electrónica y nos gusta siempre que lo vean como un beneficio empresarial más que como una obligación, ¿sí? Lo que nos dice la DIAN es, venga, esto más que estar obligados a reportar la nómina, véanlo como un beneficio empresarial. Pues digamos que un poco más adelante vamos a ver entrar a detalle con los beneficios, pero ¿por qué un beneficio? Porque va a hacer digamos que nos va a permitir llevar estos reportes y constituirlos como deducciones en nuestras declaraciones, en nuestros temas tributarios. Entonces, por eso por un lado. Por el otro lado, estamos contribuyendo a ser país, porque nos estamos montando pues a toda esta transformación digital que propone la DIAN. Y un último punto es que pues estamos yendo más allá y también estamos logrando que estos documentos, estos documentos digitales permitan pues que se ahorren tiempos, que se ahorren de pronto procesos administrativos.
Entonces, eso veámoslo como un beneficio más que como la obligación de que la DIAN nos está pues ahorita exigiendo este tema de normativos, los diferentes, todas las resoluciones que estamos en este momento trabajando, como lo es la nómina electrónica, Radian, etcétera. Entonces, es eso, es cambiar un poquito el chip y no verlo como algo que se tiene que hacer, sino que algo que se necesitaba hacer para poder contribuir y pues generar todo este proceso de transformación que es lo que se espera. ¿Listo? Bueno, permítame un segundo, por favor. Listo. El día de hoy, pues, básicamente tenemos una agenda donde vamos a hablar de la normatividad, vamos a hablar un poquito del calendario de obligatoriedad, el proceso de registro de habilitación, las claves que tenemos para la implementación, vamos a hablar de los beneficios de nómina y adicional de eso, pues también Carlos Mario Salgado nos va a hablar también un poco desde su, digamos, desde su conocimiento como abogado, también sobre unos puntos claves para este tema de nómina. ¿Listo? Finalmente vamos a dar un espacio para las preguntas, donde pues vamos a habilitar el chat box para que nos puedan contar qué dudas tienen y en lo posible tratar de resolverlas todas en este espacio. Bueno, no podemos hablar de factura electrónica, no podemos hablar de factura electrónica sin mencionar que de nómina, perdón, sin mencionar que hace parte de todo este sistema de facturación electrónica que propone la DIAN, ¿sí? Nómina es un hijo más de todo este sistema. ¿Y qué es este sistema? Pues básicamente este sistema se compone, digamos que nace inicialmente por la visión de la administración tributaria de materializar los documentos que son soportes fiscales y con la intención pues, de que la DIAN tenga una mayor interacción con sus contribuyentes, ¿sí? Digamos, de este sistema que hace parte, pues la factura electrónica, que ya es un viejo conocido para muchos, ¿sí? La factura electrónica, pues como tal, entra a reemplazar esa factura, pues, de papel que veníamos manejando. Sufrió también un cambio hace poco con la resolución 012 y el anexo técnico 1.8. Tenemos el documento soporte, pues que es como tal el documento que acredita pues, una compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador cuando realiza como tal operaciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente. Tenemos el documento equivalente, pues que como tal también es un documento que nos va a permitir tener generar, digamos, un documento soporte sobre las compras. Y pues, por ejemplo, para colocar un ejemplo de esos documentos equivalentes están las tirillas de pago, los tiquetes de transporte de pasajeros, los extractos de los fondos de pensiones y cesantías, de los fondos de inversión, entre otros. Luego tenemos el Radian, pues que es como tal una plataforma que nos va a permitir registrar esas facturas electrónicas de venta que se convierten en título valor y que necesitamos pues, negociar, ¿sí? Eso es el Radian y nos va a permitir pues como tal llevar toda esa trazabilidad de este proceso, de estos eventos. Y por último pues tenemos como tal la nómina electrónica. La nómina electrónica pues que va a ser un documento que va a soportar el pago que realizan los empleadores a sus empleados y que va a contener, pues, digamos, los mismos datos que actualmente pues, venimos trabajando en los desprendibles de pago. Ahorita, pues, claramente la DIAN lo que quiere es estandarizar, eso es parte también de los beneficios que se van a estandarizar todos estos comprobantes y se va a trabajar bajo una misma estructura, ¿listo? Lo que también nos va a permitir, pues, un crecimiento y una estandarización en los procesos de las empresas, sean medianas, pequeñas o grandes. En cuanto al contexto normativo, pues digamos que nosotros partimos la normatividad, se las traemos a ustedes de esta manera para que ustedes pues, se lleven esta información, puedan profundizarla con sus equipos de trabajo, puedan ampliar esta información y quisimos pues planteárselas pues en este slide digamos de una manera comprimida para que se lleven esta inquietud. Tenemos, pues, en cuanto al contexto normativo, que inicialmente está el decreto 358, que nos hablaba de los artículos 616 y 771. Pues puntualmente ese artículo 616, ¿qué nos hablaba? Pues nos hablaba como tal
de qué aplicabilidad iba a tener el sistema de facturación electrónica en las operaciones como tal de compra y venta, de pagos de nómina, de exportaciones e importaciones, los pagos como tal a los sujetos que no fueran responsables del impuesto de ventas de IVA, y también nos establecía una tabla de porcentajes de las operaciones que podían ser soportadas sin factura electrónica. Entonces, como para mencionar un poquito esa tabla, pues recuerden que para el 2020 hablamos del 30% de operaciones que podían ser soportadas sin factura. Para el 2021 estamos hablando del 20% y ya para el próximo año estamos hablando del 10%. Entonces eso es importante porque ahí entran a jugar todos esos hermanitos de nómina, no solo aplica para nómina, sino que entra a jugar la factura electrónica, las operaciones en Radian, los documentos soporte, también pues ya a futuro pues el documento equivalente. Entonces todos hacen parte digamos, de este porcentaje. Luego, pues, como les mencionaba, tenemos el artículo 771, que nos hablaba de cuáles eran los requisitos mínimos que debía cumplir los documentos de soporte de transacciones que dieran lugar a costos, deducciones o impuestos descontables. ¿Listo? Y después de esto, vemos la resolución 042. En esta resolución 042, pues fue muy importante porque nos desarrolló todo el sistema de facturación electrónica, ¿sí? Todo esto, digamos, nos explicó todo este sistema de facturación electrónica y ya nos empezaba a mencionar todos los hermanos de nómina electrónica ¿para qué? Para un mayor desarrollo, nos hablaba de los proveedores tecnológicos y cuáles iban a ser las operaciones a implementar. Entonces, por ejemplo, nos hablaba del documento equivalente electrónico, la factura electrónica, el registro de las facturas electrónicas de venta como título de valor, pues que es lo que conocemos como RADIAM, pues registro administrativo de la DIAN, quiere decir los documentos de exportaciones e importaciones y los pagos por renta de trabajo, pues que ahí tenemos la nómina electrónica. Esta pues venía con un anexo técnico 1.7, pues que se aplicó a factura electrónica y pues era con el que se venía trabajando desde ese entonces. Luego tenemos la resolución 013. En esta resolución 013 ya se nos dio como más informe acerca de la implementación y el desarrollo de la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica dentro de todo este sistema de facturación electrónica, y en este pues venía su respectivo anexo técnico 1.0, donde nos describía pues como tal todo este documento y las notas de ajuste, tanto de eliminación como de reemplazo que se llevaran a cabo para pues, la implementación de la nómina electrónica en las empresas. Después de la resolución 013 tenemos la resolución 037. La resolución 037, ¿qué pasó? Pues nos dieron unas fechas de disponibilidad de las funcionalidades del sistema de facturación electrónica, dentro de las cuales, pues, modificaron las fechas del calendario de implementación para nómina electrónica. Entonces, aquí en esta resolución 037, nos cambiaron las fechas, pues, digamos, nos movieron las fechas para la implementación según la cantidad de empleados. Ahorita, pues más adelantico, vamos a poder darle un vistazo a ese calendario. Y por último tenemos la resolución 063. ¿Qué pasó en la resolución 063? Pues digamos que esta modificó pues, las fechas también de salida para las diferentes resoluciones que están en este momento, que es la de factura electrónica, Radian y nómina electrónica, y pues adicional también documento soporte, que entre otras cosas, documento soporte pues ya quedó para el 31 de enero del 2022, y nos dijo que factura, Radian y nómina iniciaban el proceso de habilitación, su salida era a partir del 18 de agosto de 2021, ¿listo? No movió las fechas de implementación para que tengan eso presente. Bueno, luego de esto, pues también hablarles un poco de la normatividad, pues aquí quisimos traer unos bullets que consideramos importantes para que ustedes los tengan muy en cuenta, y básicamente pues es hablarles de
pues, por ejemplo, aquí es hablarle de los obligados. Pues, ¿quiénes son los contribuyentes que están obligados a reportar la nómina electrónica? Pues todos aquellos contribuyentes y empresas que sean sujetos al pago del impuesto de la renta e IVA. ¿Listo? Y pues siempre y cuando pues que realicen pagos y abonos a cuentas de terceros que sean derivados de una relación laboral o legal. Esto incluyendo los pagos a los pensionados que estén a cargo del empleador, para que tengamos eso presente. En cuanto a los documentos, ¿cuáles son los documentos que se van a enviar? Pues tenemos que se van a transmitir los soportes de pago de nómina electrónica, las notas y las notas de ajuste, bien se puede hacer por eliminación o por modificación. ¿Listo? Estos documentos, pues es importante mencionar que estos documentos van a ser individual para cada empleado. O sea, si la empresa tiene 250 empleados, 1000 empleados, debe enviar un documento soporte de pago de nómina electrónica digamos, para cada empleado, ¿sí? A la DIAN debe llegar, más bien decirlo de esta manera, debe llegar un documento por cada empleado, o sea, sabemos que es individual. ¿Cada cuánto se debe enviar? Esto se debe enviar mensual, ¿listo? Y el almacenamiento, se debe realizar el almacenamiento durante 5 años, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y estos 5 años cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al reporte. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las empresas que tengan que reportar digamos, los 10 primeros días de octubre, ¿sí? Porque reportan las primeras empresas que arrancan, las que tengan más de 250 empleados, reportan la nómina de septiembre, la van a reportar en octubre, los 10 primeros días para ser exactos, y esa nómina que se reporta en octubre va a empezar a contar a partir del 1 de enero del 2022. ¿Listo? O sea que a partir de ese 1 de enero vamos a contar 5 años y es el periodo donde debemos almacenar estos datos. ¿Listo? Para que tengan esto muy presente. Como les mencionaba, la recurrencia va a ser mensual y se va a hacer dentro de el reporte se debe de hacer dentro de los primeros 10 días del mes siguiente pues al pago que estemos reportando. Mencionarles también importante las notas de ajuste. Digamos, estos 10 primeros días del mes aplica para los documentos soporte de pago de nómina electrónica. Las notas de ajuste si no tienen esta restricción, ¿sí? Cuando, digamos, ustedes encuentren que se debe hacer un ajuste a una nómina, a un documento soporte de nómina que reportaron, lo pueden hacer sin ningún problema digamos, en cualquier momento. Lo importante es pues, que estos documentos pues, estén actualizados con los datos correctos. Tengan en cuenta que la DIAN no va a entrar a revisar si ustedes colocaron algo bien, algo mal, si este dato es correcto, si esto se cruza con lo que, no sé, con lo que reportó el empleado por acá en sus ingresos y retenciones. No, ellos de entrada no van a revisar eso. Ellos digamos que reciben todo eso. Ya cuando entren a revisar un tema de auditoría, en un tema pues ya que los que estén revisando la empresa puntualmente, pues ahí sí ya pueden darse cuenta de que puede existir algún error. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante que pues tengamos estos documentos actualizados con la información correcta y dado el caso pues se generen las notas de ajuste que haya lugar. Eso es otro punto. Un documento soporte de pago de nómina electrónica puede tener las notas de ajuste necesarias para que quede correcto, ¿listo? No hay una cantidad puntual, pues, para la modificación. Otro punto importante es el inicio. ¿Cuándo se va a dar inicio? Como lo mencionábamos ahorita, pues según el calendario de obligatoriedad, es muy importante que revisen según la cantidad de colaboradores que tenga la empresa. Asimismo, pues será la fecha de inicio de implementación. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en la resolución 037, digamos que ahí fue donde cambió estas fechas de implementación, pero también, pues en la resolución 063, pues digamos que tenemos el calendario actualizado, no en estas fechas, sino pues con la fecha de inicio de habilitación. ¿Listo? En cuanto al idioma y la moneda, es obligatorio que debe de ir en idioma español
y la moneda pesos colombianos. ¿Listo? Lo que nos dice la DIAN es que ellos, la obligación del contribuyente es reportar en español y en pesos colombianos. Si ya el empleador tiene de pronto un empleado en otro país y deba realizar alguna conversión o deba de generarlo en otro idioma, pues lo puede hacer, pero digamos que esto sería como adicional. Perdón, como adicional. La obligación es que llegue en español y pesos colombianos. Y por último, mencionarles el tema de contingencia. Pues no estamos exentos de que podamos tener algún error interno, ¿sí? Bien sea del contribuyente, del ERP o del proveedor tecnológico, o también podemos encontrarnos que sea la DIAN quien presente algún inconveniente. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Si el inconveniente es de la DIAN, si hay algún error con la DIAN para transmitir estos documentos, se va a tener 48 horas a partir de la solución de este inconveniente. Entonces, por ejemplo, si llegó el día 10 y, por ejemplo, digamos, no se ha enviado la nómina porque hay un error de la DIAN, a partir de que la DIAN notifique la solución de ese error, ¿sí? De ese inconveniente, se va a contar 48 horas. Tienen ese plazo de 48 horas desde el día siguiente para poder enviar esos documentos soportes de pago de nómina electrónica. ¿Listo? Si el error, y no, digamos que ahí no hay ningún problema, siempre y cuando estén dentro de las 48 horas al día siguiente que se solucione. Si el error es, por ejemplo, como lo mencionaba, del contribuyente, ERP o proveedor tecnológico, se tienen las mismas 48 horas, con diferencia de que se deben guardar los soportes de ese error, la evidencia de ese error, por si nos los llegan a solicitar, ¿listo? Por si nos llegan a pedir que pues, mostremos evidencia de que efectivamente teníamos un error, pues tenemos que contar con esa evidencia porque pues, puede dar lugar de pronto a sanciones. Importante también mencionar, esta contingencia pues aplica para los documentos de pago de nómina electrónica. Recuerden pues que como las notas no tienen, pues no tienen como una recurrencia, o sea, no es que se tenga que enviar los 10 primeros días del mes, pues la nota si no hay ningún inconveniente, pues apenas se solucione, podrían enviar las notas de ajuste necesarias, de eliminación o de modificación, ¿listo? En cuanto al anexo técnico, pues también hablarles un poquito del anexo técnico. Quisimos poner estos 6 puntos importantes. El anexo técnico, pues, nos habla de un XML de la DIAN, que, pues, es un estándar que está definido por la autoridad competente y tiene un total de 159 campos, de los cuales 88 de ellos son obligatorios. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta estos campos que son mandatorios, pues obligatorios, y los que son opcionales. Tenemos también pues que cada documento debe llevar el CUNE. ¿Y qué es el CUNE? Pues es el Código Único de Nómina Electrónica. ¿Listo? Este código único, pues, es la unión de todos los datos, pues, exactamente de 11 datos que lleva este documento, ¿sí? Y se le aplica un algoritmo que es el SHA-384 y nos da este código único de nómina electrónica. ¿Para qué sirve este código único? Pues este nos va a servir como una especie de cédula para ese documento, si es la identificación de cada uno de estos documentos, y nos va a permitir, pues dado el caso, consultarlo, llevar un registro y pues llevar como un monitoreo de estos eventos según su necesidad. Tenemos también el tipo de datos, el tipo de datos que se deben manejar, que se deben reportar en estos XML. Deben estar en valores positivos, tengan esto muy en cuenta, estos XML no deben ir en valores negativos, deben cumplir con el redondeo que está definido, ¿sí? Los decimales que tenemos definido por la DIAN, y digamos que los tipos de datos de cada campo del XML pues deben de verificarlos muy bien, ¿sí? Pues si llevan decimales, si van valores cerrados, dado el caso. Tenemos también pues que la información que se va a reportar en este XML pues es la información de los empleados, ¿sí? De los beneficiarios del pago, y pues por ende es importante, digamos, resaltar que son documentos pues de suma, pues muy delicados, documentos de suma confidencialidad, entonces pues como tal se debe manejar a sí mismo.
pues, digamos, dentro de los datos que debe de contener, pues las condiciones del pago, ¿sí? Los datos del empleador, los datos del beneficiario, el detalle de los devengos, las deducciones y los totales, ¿listo? El web service para la conexión con la DIAN, pues digamos que nosotros como proveedor tecnológico, al conectarnos con la DIAN para enviar los documentos que hemos recibido de parte de ustedes, la conexión va a ser por medio de un web service que ha habilitado la DIAN, y este web service pues puede trabajar de dos formas, ¿sí? De manera síncrona y asíncrona, en donde pues en la respuesta en línea vamos a obtener respuesta inmediatamente, y en la respuesta desatendida pues pueden demorarse un poco en darnos la respuesta a esos documentos, o sea, no va a ser pues como tal de forma inmediata. Finalmente, hablarles de la transmisión. Pues digamos que se debe, como les mencionaba en el slide anterior, se debe transmitir un archivo por cada beneficiario, y este XML debe estar contenido en un archivo .zip, que son como las especificaciones que nos da la DIAN. Esto de cara al proveedor tecnológico hacia la DIAN, ¿listo? Ya en cuanto a la solución, pues ya digamos que nosotros recibiríamos el insumo por parte pues del cliente, del ERP, y nosotros pues acá nos encargaríamos de hacer las validaciones, la transformación al XML pues que está ya estandarizado por la DIAN. María Andrés, Hola. nos hace una pregunta Francisco Javier, que nos dice, ¿me recuerda cuándo se debe implementar para mayor de 400 empleados? Claro que sí, casualmente aquí llegamos al calendario, muy oportuna la pregunta. Tenemos que, pues, digamos que ya para ese monto, que la cantidad de empleados que da la persona que hizo la pregunta, pues aplicaría el de más de 250 colaboradores, ¿listo? Y la fecha de transmisión se hace a partir del 1 de septiembre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que desde el 1 de septiembre, al finalizar el mes, se debe recopilar esos datos, ¿sí? Se debe generar ese documento, ese registro, y tiene los 10 primeros días del mes de octubre para enviar ese reporte y que se transmita a la DIAN. Entonces, en respuesta a la pregunta, para esta empresa con esta cantidad de colaboradores, a partir del 1 de septiembre ya debe estar listo para recopilar estos datos, generar este archivo al finalizar el mes y reportarlo los 10 primeros días del mes de octubre. ¿Listo? Entonces, pues acá, parte de la explicación, pues vemos el calendario de implementación, lo mismo o sea, la misma explicación que se da para las empresas con más de 250 colaboradores, aplica para pues, los rangos entre 101 y 250, 11 y 100 y 1 y 10. ¿Listo? Entonces, digamos que la fecha que nos sale, fecha de inicio de transmisión, es cuando se deben recopilar los datos, el mes en el que se deben recopilar los datos, generar los documentos para los empleados, y los 10 primeros días del mes siguiente, por ejemplo, si vemos la segunda línea, los 10 primeros días de noviembre, sería en este caso, se reportaría para las empresas que tengan de 101 a 250 colaboradores y así sucesivamente. La fecha que les hablaba, que nos cambió la resolución 063, es esta que encontramos acá, que es el 18 de agosto, que anteriormente la teníamos para el 1 de agosto, ¿listo? Entonces tengan esto muy presente. Hay un calendario permanente para las empresas que de pronto, no sé, se constituyan después de que ya hayan pasado estas fechas, ¿sí? Si por ejemplo una empresa se constituyó en diciembre y tiene más de 250 colaboradores, no hay ningún problema, pues a partir de su primer pago de nómina, a partir de que generen este primer pago de nómina, la DIAN establece un plazo de 2 meses contados a partir de este pago para que puedan pues, realizar el desarrollo y empiecen a reportar los pagos de la nómina, ¿listo? Empiezan a enviar estos registros. ¿Listo? Y tenemos pues, un tercer dato, que son el calendario para los no obligados a emitir factura electrónica,
que pues, nos da como, estas fechas sí no han cambiado, pues porque están para el próximo año, que la fecha de inicio de habilitación es el 31 de marzo del 2022 y la fecha de inicio de transmisión es el 31 de mayo del 2022. Entonces, tengamos eso también en cuenta por si de pronto aplica para alguno de ustedes. Bueno, tenemos el proceso de registro de habilitación. Hay que tener, pues, digamos, aquí traemos unos datos importantes para dárselos a ustedes, unos tips para que tengan ustedes muy en cuenta. En este proceso de registro de habilitación, es importante que lo primero que se va a hacer es ingresar a la página de la DIAN, realizar el proceso. Esto estamos hablando pues ya cuando cuando habiliten como tal, ahorita a partir del 18 de agosto, ingresar a la página de la DIAN, realizar el proceso de registro, y ahí les va a preguntar cómo desean operar, ¿sí? Si desean operar de forma directa o de forma indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas que tengan la capacidad de operar de forma directa, pues pueden hacerlo. La DIAN, digamos que no los obliga a trabajar por medio de un aliado tecnológico. Tienen que hacer claramente todo su desarrollo, alinearse con la estructura que nos da la DIAN del XML que ellos trabajan, y llevar a cabo las pruebas para poderse habilitar, ¿listo? Si trabajan de forma indirecta, va a ser por medio de un aliado, un proveedor tecnológico, por medio del cual pues, se va a tener ese contacto con la DIAN para que pues, el proveedor tecnológico le entregue digamos, el insumo a la DIAN ya transformado y la DIAN le entregue la respuesta y pues el proveedor se los puede hacer llegar a ustedes. En cuanto a las pruebas que se deben llevar a cabo, tanto si van a trabajar de forma directa o indirecta, son las mismas. Digamos, deben de quedar aprobados 4 documentos soporte de pago de nómina electrónica, 2 notas de ajuste de reemplazo y 2 notas de ajuste de eliminación. Digamos que estos 8 documentos son las pruebas que se deben realizar. Debemos de enviar estos documentos en ese set de pruebas, los deben de aprobar para que nos pueda la DIAN chulear y dejar habilitados para seguir trabajando con la nómina electrónica. ¿Y qué más les comento? Importante el tema del certificado. Estos documentos deben de ir firmados, ¿listo? Entonces, si ustedes van a trabajar con su certificado, pues es importante que verifiquen que estos certificados que ustedes tengan, pues estén vigentes, que sean emitidos por las entidades de certificación digital y que estas estén acreditadas por la ONAC, ¿listo? Entonces, también tenemos la opción, bueno, ustedes pueden enviar los documentos firmados o pueden suministrar, en caso de trabajar con Carvajal, pueden suministrar este certificado para que en el proceso que realizamos nosotros firmemos estos documentos XML con el certificado que ustedes nos suministren. O por el contrario, una tercera opción es que pues podamos, digamos, con previa autorización por el mandato, que es que se da Carvajal, pues se coloque el certificado electrónico de Carvajal en caso de que el contribuyente pues no cuente con uno, ¿listo? Y por último, mencionarles, tengan muy en cuenta las fechas, ¿listo? El calendario de obligatoriedad de implementación es muy importante, tengan en cuenta esto, ténganlo grabado ahí gigante, porque pues esto es lo que nos va a dar la fecha de partida de cuando debemos arrancar con el registro de la nómina electrónica, ¿listo? Con el envío de estos documentos. Claves para la implementación. Pues, en las claves para la implementación, digamos que esto lo traemos para que ustedes, pues, dentro de sus empresas, con sus grupos de trabajo, en pues, los diferentes departamentos que estén involucrados, pues, bajen esta información, lo tengan muy presente, como les mencionaba en la normatividad. Es importante tener en cuenta, entender la normatividad, sensibilizar al equipo de trabajo, pues, verificar cuáles son los efectos, cuáles son los posibles cambios que se puedan llevar a cabo y qué ajustes tenemos que realizar en los procesos que llevamos a cabo en nuestra empresa actualmente en cuanto a la nómina electrónica. Luego de entender la normatividad, pues sugerencia también es importante
que seleccionen, que tengan claro cuál va a ser el modelo de transmisión de estos documentos. Como les decía ahora, si van a trabajar de forma directa, si la empresa cuenta con la capacidad, o si van a trabajar de forma indirecta, ¿listo? Entonces, importante también seleccionar un modelo de transmisión, mirar con qué aliados tecnológicos van a trabajar, tener claro que su ERP ya tiene, pues, digamos, ya está trabajando con estos desarrollos, que ya hay, en este caso, ya hay una alianza con un proveedor tecnológico, ya ese proveedor tecnológico está listo para recibir, ya está habilitado, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta con qué llave vamos a hacer para poder trabajar esto de la mejor forma. Luego de esto, ajustar pues como tal los procesos actuales, pues ya en un primer inicio pues verificamos qué ajustes deben hacerse, pues tenemos que llevar a cabo los ajustes, tenemos claro que la DIAN pues parte de que quiere estandarizar todos los procesos de nómina para las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, entonces conformar pues los proyectos internos para que se identifique cómo están los procesos y se puedan llevar a cabo las respectivas modificaciones. Hay que evaluar los escenarios, porque no todas las empresas tienen los mismos escenarios. Habrán empresas que de pronto hagan pagos a pensionados que todavía tengan alguna relación con la empresa. Hay empresas que de pronto tienen diferentes casuísticas en cuanto a temas de nómina. Otro dato importante que preguntan mucho, por ejemplo, hay empresas que pagan quincenal, otras que pagan cada semana, otras que pagan mensual. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo preguntan mucho de pronto, y bueno, ¿yo qué voy a hacer si yo pago quincenal y aquí me están diciendo que yo debo reportar eso mensual? Entonces, ¿qué hago? En este caso, pues las respuestas. Hay dos opciones. Usted puede seguir pagando quincenal, pero tenga en cuenta que al final del mes, pues va a tener que elaborar un solo registro consolidado de esos pagos que realizó quincenal o semanal, ¿sí? Y ese registro es el que debe enviar usted a la DIAN. ¿Listo? Las empresas de pronto que lo hagan mensual, pues bueno, la tienen un poco más sencilla porque pues, ya tienen esto, digamos, un poco más, ya lo tienen consolidado, no es sino pues ajustarse al documento que nos está pidiendo la DIAN. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Tengan en cuenta también dentro de los escenarios, si por ejemplo un colaborador, o sea, estos documentos los pueden entregar a sus colaboradores, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Estos documentos no son secretos pues para nadie, inclusive estos documentos van a poder ser entregados como desprendibles de nómina en su versión PDF, si hay de pronto alguna plantilla, en este caso Carvajal tiene unas plantillas para que, digamos, queda con la versión PDF, para que sea, pues, obviamente mucho más sencillo de leer, ¿sí? Los datos. Entonces, estos documentos se pueden entregar a los colaboradores para que, digamos, ahí se sustituiría, por ejemplo, los documentos, los desprendibles de nómina, en algunos casos. Entonces, hay que evaluar todos escenarios que pueden verse afectados positiva o tal vez negativamente en la empresa y realizar los ajustes correspondientes. Y por último, pues llevar un monitoreo constante del proceso. Sí, es importante que se evalúe periódicamente el proceso de implementación, cómo va este tema, si hay que realizar algún ajuste, llevarlo a cabo y siempre teniendo en cuenta que debemos de estar alineados pues con el estándar que nos está pidiendo la DIAN, ¿listo? Con los datos que nos está pidiendo la DIAN, independientemente de la cantidad de empleados, independientemente de si la empresa es grande, pequeña, mediana, si paga mensual, quincenal, semanal. Eso es indiferente, la DIAN nos está diciendo, vea, yo voy a estandarizar, esto es lo que todas las empresas van a tener que reportarme, no por ser pequeña o mediana va a tener que reportarlo diferente. Entonces, pues siempre tener en cuenta esa alineación que está pidiendo la DIAN en estos documentos. Aspectos importantes para seleccionar un proveedor. Pues digamos que aquí les quisimos poner esto sobre la mesa. Es importante que ustedes al momento de seleccionar un proveedor, pues tengan en cuenta que sea un proveedor autorizado por la DIAN, que cuente con un certificado ISO 27001, pues que nos habla de la seguridad de la información. Recuerden que estos documentos son bastante sensibles, ¿sí? Entonces, por ende, tienen que contar con una empresa que esté capacitada para brindarles esa seguridad en toda la información que se está manejando.
que cuenten con, o sea, que esta empresa cuente con experiencia en las diferentes normatividades, en factura electrónica y pues si es posible en otras geografías, porque eso también le da mucho más grosor y mucha más experiencia. Que tenga un mejoramiento de procesos continuo, ¿sí? Que no se quede de pronto con la solución que les está entregando, sino que siempre esté en pro de engrosar a favor, de robustecer estas soluciones para que ustedes pues siempre estén, digamos, a la vanguardia del día con optimización de procesos. Que tenga conocimiento en el sector económico de su empresa, en este caso pues en el sector salud, que cuente con la capacidad de una implementación ágil y en los volúmenes que ustedes necesiten, y por último pues que tenga un buen soporte y operación y por qué no pues digamos ubicado en Colombia, cosa que los horarios pues estén alineados. ¿Listo? Luego de eso, pues también mencionarles pues un poco de Carvajal. Ahora pues daré paso en el siguiente slide a Synergy para que nos cuenten también un poquito. Mencionarles que pues en Carvajal tenemos más de 20 años de conocimiento en la implementación de factura y la migración de normatividad, que contamos con un portafolio amplio que busca siempre la integración entre los documentos. Esto es otro aspecto muy importante porque la DIAN que quiere con todo este sistema de facturación electrónica, con todos los hijitos que tiene, pues quiere que haya una interoperabilidad, que se hablen, ¿sí? Por ejemplo, Radian no puede existir sin los eventos de factura electrónica, sin los eventos de 1.8, acuse, recibo, aceptación. Aquí nos estamos yendo para otro lado, pero quiero decirles que todo esto no son ramas apartes, ¿listo? O sea, todo esto está conectado. Hablamos también de unos porcentajes de operaciones que deben ya estar, digamos, en documentos electrónicos y que cada año pues va disminuyendo, ¿listo? Recuerden que el próximo año las operaciones que digamos que podemos enviar que todavía no estén con documentos electrónicos es el 10%. Entonces, eso tengámoslo muy en cuenta, esta interoperabilidad. En Carvajal sabemos pues sobre el sistema de facturación electrónica y la operatividad en diferentes sectores. Ofrecemos como tal implementación y soporte local, generamos comunidades empresariales entre proveedores y compradores, y en este caso importante también generamos alianzas que beneficien a los clientes, ¿sí? Que digamos que no sea solamente beneficioso para nosotros como producto tecnológico, sino que también genere un valor para los clientes y sus diferentes sistemas. Tenemos también, pues garantizamos, como les mencionaba ahorita, seguridad y confidencialidad en la información, ya que contamos con la certificación ISO 27001. Y por último, pues confirmarles, pues somos operadores de servicios de factura electrónica y estamos autorizados como proveedores tecnológicos por la DIAN. ¿Listo? Contamos con presencia en Colombia, Perú, México y Argentina. Pues aquí darle un espacio también para que Synergy pues, nos hable un poquito pues, como de ellos como proveedor de nómina de recursos humanos. Guillermo. Sí, aquí estamos. Mario, Hola. ¿me escuchas? Dale. Sí, te escucho perfecto. Bueno, entonces aquí les queremos mencionar unos aspectos importantes de nosotros como proveedores, dado que esta alianza nos ha permitido fortalecer y crecer en el mercado. Tenemos actualmente más de 20 años en conocimientos especializados en toda la gestión integral de nómina y talento humano. A pesar que en Colombia los temas de talento humano, si uno se pone a mirar la generalidad, pues son altísimamente operativos. Nosotros ya ofrecemos servicios tecnológicos donde las compañías pueden automatizar todos estos procesos operativos de talento humano y enfocarse un poquito más en temas estratégicos. Lo segundo, herramientas tecnológicas y equipo interdisciplinario altamente capacitado. Nosotros ofrecemos consultoría no solamente a nivel de software, sino también a nivel funcional y a nivel laboral. Damos diferentes alternativas para que el uso de nuestras plataformas tecnológicas sea maximizado y se le pueda sacar el mayor provecho posible.
También estamos capacitados y operamos diferentes temas como en el outsourcing de nómina, temas laborales, legales. Ofrecemos un nivel de servicio mucho más integral como proveedor no solamente de software, sino también de outsourcing. Claramente nuestras herramientas pues cuentan con un nivel de seguridad y confidencialidad muy alto, y ahorita con estos temas de nómina electrónica ya estamos en función con Carvajal para ofrecer una integración totalmente automática para todo este tema de nómina electrónica. Nuestras herramientas vienen con sistemas preconfigurados, o sea, todo el cumplimiento de la normatividad legal vigente se da por hecho, y eso nos permite hacer implementaciones muy rápidas y aceleradas. Los datos que ingresan a nuestras plataformas pueden ser registrados de manera individual o de manera masiva a través de, bien sea archivos o integraciones por APIs con otros sistemas de información, y estas integraciones pues nos permite tener un nivel de seguridad muy alto y cero manipulación de datos. Y por último, alternativas para crear diferentes informes de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Vamos a la siguiente, Mario. Listo, dame un segundito, qué pena. Ahí complementando lo que dice Guillermo, es importante, yo lo comparo, tener un buen proveedor, tanto de nómina como un proveedor tecnológico, es tan importante como comprar un buen seguro de un carro. A veces de pronto la gente se va por precio, por otros factores, pero lo importante es ver que eso que estamos comprando, más allá de lo que nos cueste, es lo que nos puede ayudar, lo que nos puede de pronto servir a futuro. Entonces es importante que ese proveedor tecnológico, que ese proveedor, ese ERP, nos sirva, nos dé ese respaldo, nos garantice, que nos dé esa garantía y esa tranquilidad de saber que vamos a contar, digamos, en las fechas que son, con los documentos adecuados para que pues, nuestros procesos, por ejemplo, en este caso de nómina electrónica, se lleven a cabo de la forma correcta y como está indicada pues, por la DIAN. ¿Listo? En cuanto a los beneficios, pues básicamente, digamos, ya los hemos ido hablando a lo largo de toda esta charla, pero sin embargo, pues resaltémoslos nuevamente. Pues básicamente, ¿qué beneficios tiene la nómina electrónica? Que va a principalmente, o sea, el grueso es que se va a contribuir a la transformación digital pues, de estos documentos de nómina electrónica, y esto permite eliminar los procedimientos manuales y desmaterializar los documentos físicos, logrando la estandarización de todos estos documentos a nivel pues, nacional para todas las empresas, y también de los procesos, teniendo en cuenta pues, las premisas legales, eso como global. Tenemos en cuenta que aparte de eso va a permitir incluir los abonos y los pagos a los empleados como costos deducibles al presentar la declaración tributaria, muy importante. Ya de pronto, ahorita más adelante, Carlos Mario nos habla también un poco de este tema. Nos va a permitir actualizar constantemente la información tributaria reportada. ¿Listo? Eso también es súper importante. Nos va a permitir eliminar trámites administrativos. ¿Cómo así? Pues básicamente, como les decía, esto, digamos, cuando los colaboradores vayan a solicitar un crédito, cuando les piden los desprendibles de nómina en los bancos, en las entidades comerciales, y bypass estos documentos, ya estas entidades simplemente pueden ir a la DIAN y consultar por medio del CUNE, que es la identificación de estos documentos, van a poder hacer las consultas directamente a la DIAN, ¿sí? ¿Qué más garantía que eso? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya no van a estar teniendo esos procesos, digamos, esos procesos administrativos para certificar los desprendibles de nómina. Eso a futuro pues se irá acabando, ¿sí? Entonces vean que esto también se constituye no solo un beneficio para ustedes, sino también para los colaboradores, porque eso puede permitir mucha agilidad en muchos procesos. Y por último, el almacenamiento. Pues el almacenamiento se va a realizar en la nube como tal, y pues lo que básicamente permite este almacenamiento es que nos va a permitir una consulta, o sea, podemos tener una consulta y seguimiento de los registros
que hemos enviado con el fin de de obtener diferentes datos que lleguemos a necesitar y podamos inclusive sacar estadísticas en caso de requerirla. Entonces, miren que, o sea, son muchos los beneficios, más allá de la obligatoriedad que nos están pidiendo, son muchas las cosas buenas que nos trae esta normatividad de nómina electrónica. Ahora hablarles también un poquito, pues, de los beneficios de la alianza. Pues, básicamente, vemos dos beneficios muy importantes. Ya, Guillermo, si quieres ahorita complementarme, pues, primero, la eficiencia. La idea es que, digamos, que en todo este proceso de implementación, habilitación y operación, va a haber mucha más eficiencia, va a ser mucho más ágil, porque ya Synergy y Carvajal, pues, están trabajando desde que, digamos, desde que salió esta normatividad para traerles a ustedes una solución adecuada a lo que nos está pidiendo la DIAN. Y pues precisamente por eso se busca esta alianza, para que los clientes puedan tener un proceso mucho más sencillo, mucho más eficiente, y digamos que ya cuando se lleve a cabo todo este desarrollo, puedan digamos, salir mucho más fácil y con mucha más comodidad que si fueran a trabajar de pronto solos o quizá con algún otro sistema. ¿Listo? Y en cuanto a resultados, pues, digamos, buscando resultados de calidad, los esfuerzos que ha tenido Synergy, los esfuerzos que ha puesto Carvajal como proveedor de servicios tecnológicos, pues lo que queremos es generar una oferta de valor que se base como tal en toda esa expertise, esa experiencia que tiene el ERP Synergy y Carvajal como proveedor tecnológico, darles a ustedes todo el respaldo, lo que les hablábamos ahorita de qué tenemos para ofrecerles, la solidez que hay de estas dos empresas, para que pues ustedes cuenten con servicios de calidad y que tengan la garantía de que la nómina electrónica en sus empresas pues se va a llevar a cabo de la forma adecuada. No sé, Guillermo, pues si quieres anexarle algo más ahí a lo mencionado, te dejo ahí un momentito. Sí, Mario, gracias. Realmente aquí se están uniendo dos compañías especialistas en cada una de las áreas. Carvajal por el lado de proveedor tecnológico autorizado por la DIAN y Synergy como especialista en toda la liquidación y gestión de nómina de manera integral. Entonces, al unir estas dos sinergias y estas dos compañías y fábricas de software en lo técnico y en lo funcional, pues les va a permitir a ustedes como clientes tener esa eficiencia y esos resultados de calidad, estar totalmente tranquilos que los datos que se están comunicando entre los dos sistemas de información pues son datos garantizados, y segundo, que le van a dar cumplimiento total en lo técnico y en lo funcional al requerimiento de la DIAN. Esto es algo muy similar como cuando salió el tema de los operadores PILA, de la planilla única y unificada para el tema de seguridad social. Algo así está sucediendo con el tema de la nómina electrónica. Entonces es vital y muy importante tener dos compañías especialistas unidas en pro de este cumplimiento que es la nómina electrónica. Perfecto, Guillermo, así es. Bueno, pues básicamente esta es la parte que traíamos nosotros. Voy a darle paso a Carlos Mario, ¿listo? Pues no sé, Guillermo, si quieres también darle una presentada para darle pues pie para que Carlos pueda entrar a presentar las diapositivas. Claro que sí, Mario. Este punto que nos va a hablar claro es Carlos Mario, es algo súper importante porque nos va a hablar sobre algunos aspectos que en caso de no cumplir la normatividad de nómina electrónica, pues puede traer una consecuencia directa para la compañía, bien sea en el gasto o en declaración de impuestos y demás. Entonces les presento a Carlos Mario Salgado. Él es abogado, especialista y asesor jurídico y laboral en todos los temas para Synergy y Lowell. Carlos, te cedo la palabra. Buenos días. Primero que todo, darles las gracias a Carvajal y a Synergy por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy este panel. Y el día de hoy actúo en calidad de consultor legal de Synergy de Lowell, tal cual lo venía comentando Guillermo. Prestamos el soporte jurídico y legal para este tipo de situaciones.
para este tipo de servicios. Y acá es muy importante entrar a vislumbrar los riesgos que se pueden llegar a presentar de no contar con un proveedor conocedor de la materia. Por eso es muy importante que el proveedor de nómina electrónica, desde su estructura tecnológica, les dé a ustedes seguridad, al igual que el proveedor de nómina, ¿sí? Entonces, aquí es muy clave poder estar respaldados de profesionales conocedores de esto. ¿Por qué? Porque los riesgos son altísimos y voy a entrar a resumirlos en dos grandes riesgos. En principio vamos a hablar de un riesgo tributario DIAN y después vamos a hablar de un riesgo que también es tributario, pero lo denominamos riesgo para fiscal UGPP, ¿sí? Esos van a ser los dos grandes riesgos. Y vamos a arrancar con el primero, el riesgo tributario DIAN de no presentar la nómina electrónica. El otro día tuve oportunidad de charlar con Mario y hablábamos y digamos que uno mirando las resoluciones y la resolución 13, que la resolución 13 es la madre de la nómina electrónica. Esta resolución, en principio, uno si la chequea y la lee varias veces, podría llegar a la conclusión de decir que la nómina electrónica no es obligatoria, ¿sí? En estricto sentido, de manera exegética, podríamos decir que no es obligatoria. Sin embargo, si uno mira el trasfondo de la norma y la sustancia de la misma, termina siendo obligatoria de manera indirecta. Y les voy a decir el por qué. Porque la nómina electrónica, si yo no manejo nómina electrónica, no me puedo tomar como deducible en mi renta ese gasto. Y ustedes sabrán que la mayoría de las compañías, uno de los gastos más fuertes es la nómina. Entonces, si yo no me llevo ese gasto dentro de la depuración de mi renta, pues voy a tener que pagar más impuestos. Y, por lo tanto, termina siendo de manera indirecta obligatoria la nómina electrónica. Es muy, muy clave. Entonces, lo primero que podríamos decir, el gasto de la nómina no será deducible si no manejo nómina electrónica. Segundo, si no manejo nómina electrónica, me va a aumentar el pago de la renta. Me va a aumentar el pago de la renta. Por eso les digo, de manera indirecta termina siendo obligatorio la nómina electrónica. Ese es el primer punto. Ahora bien, sujetos obligados. Y vuelvo y hago hincapié a sujetos obligados porque este artículo me va a permitir desarrollar las siguientes diapositivas. En la resolución 13, que como les digo es el documento marco de la nómina electrónica, en su título primero, artículo 15, nos dice lo siguiente: sujetos obligados a generar y transmitir para la validación el documento de soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del documento de soporte de pago de nómina. Dos puntos. Son aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a su cargo, que requieran, esto es lo clave, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA cuando aplique. Entonces, si no manejo la nómina electrónica, no me puedo llevar estos costos como deducciones y por lo tanto voy a terminar pagando más impuestos. Entonces, clave, esto es un punto muy importante. En la siguiente diapositiva, disculpa, Mario, ¿me puedes colaborar con la siguiente diapositiva, por favor? Dale, dame un segundito que esta vaina se me pegó. Listo, ya, perfecto. En la siguiente diapositiva podemos ver el artículo 108 del Estatuto Tributario. ¿Y por qué entro a plantearlo acá? Porque partiendo de este artículo se van a abrir los otros riesgos que hay con respecto a la seguridad social. Cuando ustedes ven la nómina electrónica y los anexos de la nómina electrónica de las resoluciones, pues lo que más tiene hojas de lectura son los anexos. En los anexos tenemos alrededor de unas 200 páginas. Y esos anexos tienen desarrollados los campos descriptivos. Si ustedes miran esos campos descriptivos, ¿no les suena y no se les hace parecido a otro tipo de información que en algún momento nos han pedido? Pues me adelanto un poco y les digo, sí. Si a ustedes como empresa en algún momento la UGPP los ha requerido, la UGPP inicia sus procesos de fiscalización con algo que se llama requerimiento de información. Y ese requerimiento de información es una hoja prácticamente en Excel de 35 columnas con un detalle de la nómina como tal. Si ustedes ven,
los anexos de la nómina electrónica es prácticamente ese requerimiento de información, pero que esta vez vamos a tener que soportarlo y cargarlo a través de nómina electrónica y será información que le va a llegar a la DIAN. Eso es bien claro, porque acá les estoy adelantando que a qué juega, a qué es lo que va a suceder, cuáles van a ser las consecuencias a un corto, mediano plazo de esta información. Por eso lo clave de contar con un proveedor tecnológico robusto y un proveedor de nómina con experiencia y calidad en estos temas. Entonces, miremos el artículo 108 del Estatuto Tributario. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar el subsidio familiar y hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto de Seguros Sociales y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o periodo gravable, para lo cual los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituirán pruebas de tales aportes. Los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo con relación con el pago de aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que para poder yo tomar mis salarios como deducción en la depuración de mi renta, tengo que haber pagado seguridad social y tengo que haber pagado seguridad social de manera correcta. Este punto es muy clave y lo desarrollo en la siguiente diapositiva. Entonces, ya vimos el primer riesgo que tenemos de DIAN, ahora vamos a ver el riesgo que tenemos con respecto a procesos UGPP. Como les venía diciendo, los anexos de la nómina electrónica nos marcan el derrotero de la información que vamos a entregar. Y ese derrotero de la información que vamos a entregar es prácticamente la respuesta al requerimiento de información cuando la UGPP llega a una empresa a fiscalizarnos. Yo creo que más de uno acá en esta charla les ha llegado a su empresa un requerimiento de información por parte de la UGPP. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Con la nómina electrónica prácticamente estamos entregando ya esa información que en un proceso de fiscalización futuro ya la va a tener la UGPP. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Que esos procesos de UGPP van a ser mucho más expeditos, primero. Segundo, ahora, cuando nosotros reportamos esta información a la DIAN, lo que se va a entrar a validar por parte de la DIAN son componentes netamente formales, ¿sí? Netamente formales, que cumplan con la estructura, que silencien las casillas correctas, que la información que se reporte corresponde a una estructura formal. Sin embargo, creemos que a corto y mediano plazo, esa información también por parte de la DIAN va a ser utilizada con el fin de desconocer gastos. ¿Y cómo se desconoce el gasto de la nómina? Cuando usted ha pagado mal la seguridad social. ¿Sí? Eso también para que lo tengamos en cuenta, que va a ser muy clave. Ahora, el riesgo para fiscal UGPP de presentar erradamente la nómina electrónica lo podemos consolidar en estos 5 puntos que tenemos en esa presentación. Primero, un reporte de pagos salariales incorrecto. Segundo, un reporte de pagos no salariales de manera incorrecta. Por ejemplo, unos auxilios, unas bonificaciones por mera liberalidad que son no salariales, reportados de manera incorrecta en los anexos. Tercero, un reporte de novedades reportado de manera errada. Cuarto, reporte incorrecto de la Ley 1393 del año 2010, el famoso 6040, que es el que nos habla de la flexibilización de la nómina. ¿Sí? Ahorita voy a entrar a profundizar, porque el punto 4 y el punto 5 van a ser los elementos sobre los cuales se va a cuestionar en un corto o mediano plazo la deducibilidad del gasto en la renta por parte de la DIAN y, por otro lado, los procesos de fiscalización por parte de la UGPP con respecto al pago de seguridad social sobre esos conceptos. Esos van a ser los conceptos claves que en su momento se entrarán a debatir, por un lado, con la DIAN y por otro lado, con la UGPP. Por eso les digo que es muy clave el reporte que ustedes van a hacer de la nómina electrónica, porque partiendo de esa información se van a abrir a futuro los procesos de fiscalización por parte de la DIAN, donde entrará a desconocer el gasto en la nómina de algunos conceptos, y por parte de la UGPP el proceso de fiscalización, donde sobre esos conceptos los van a requerir para que paguen la seguridad social. Entonces, estos puntos son muy claves. Punto 4, punto 5. Reporte incorrecto de la Ley 1393 del año 2010, el 60 versus 40. Recordemos rápidamente qué es esto.
No puedo pagarle más del 40% a mis trabajadores de pagos no constitutivos de salario. Ahora bien, ¿cómo se entiende esa norma? Ya vamos a entrar a mirar. Punto quinto, viáticos. Los viáticos en la actualidad es uno de los conceptos de litigio y controversia más fuerte en la parafiscalidad. No existe jurisprudencia del Consejo de Estado, sección cuarta, que defina los conflictos jurídicos que en la actualidad se están presentando en contra de la UGPP. Aquí es importante que entremos a diferenciar que estos procesos tienen dos tipos de riesgo. Un riesgo es el de parafiscalidad UGPP y otro riesgo es el que puede desprenderse una relación laboral. Acá inicialmente estamos hablando de ese riesgo de proceso UGPP de la parafiscalidad, ¿sí? Entonces, los viáticos es un concepto que en los últimos 2 años para acá les digo que ha venido tomando una relevancia absoluta en los procesos de fiscalización, porque es ahí donde se empieza a cobrar toda la sanción por parte de la entidad. Es ahí donde la entidad cobra sus sanciones. Entonces vamos a hablar también de los viáticos de manera muy breve, muy rápida. Viáticos permanentes y ocasionales. Vamos a mirar los viáticos: manutención, alojamiento, gastos de representación y transporte. ¿Listo? En la siguiente diapositiva podemos tener como resumen lo siguiente. Yo les dije que les iba a hablar del punto 4 y el punto 5, porque si entramos a desarrollar los demás bullet points que tenemos, pues nos vamos a gastar mucho más. Pero los claves es la ley 1393 y los viáticos. Ahora bien, con respecto a la ley 1393, no sé si ustedes habrán escuchado, pero esa ley 1393, esa ley 1393, el artículo 30, que es el que nos habla de la flexibilización de la nómina, estaba, entre comillas, reglamentado por algo llamado el Acuerdo 1035 del 2015. Ese Acuerdo 1035 del 2015, la sentencia, a través del Consejo de Estado, sección segunda, mediante magistrado ponente, el consejero Gabriel Balbuena, se declaró inexequible los artículos que reglamentaban el artículo 30 de la ley 1393. Y prácticamente, ¿por qué se declaró inexequible? Porque la UGPP, al reglamentar un artículo, se extralimitó en sus facultades y competencias. Y ese acuerdo 1035 lo que tenía como sustancia era cómo se debía interpretar la ley 1393 del 2010, artículo 30. Para ellos, todos los pagos que se le hacían al trabajador tenían que llevarse dentro de una bolsa, y dentro de esa bolsa usted calculaba el 60-40. Ese era el análisis que tenía la UGPP y lo convalidaba conforme al acuerdo 1035. Les comento, ese acuerdo 1035 en la actualidad fue declarado inexequible esos puntos. Por lo tanto, el artículo 30 de la ley 1393 de 2010 está abierto para su interpretación. Y ahorita vamos a ver qué interpretaciones se podrían desligar de ese artículo, toda vez que el reglamento de ese artículo quedó declarado inexequible. ¿Vale? Ahora bien, vamos a entrar a mirar ese artículo 30 de la ley 1393 del 2010. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados en los artículos 18 y 204 de la ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Al día de hoy, ese artículo está abierto a interpretaciones porque, como les venía diciendo, el reglamento de ese artículo, que era el acuerdo 1035, sus numerales que lo reglamentaban, que lo estaban reglamentando, quedaron declarados inexequibles. Entonces, ¿qué interpretaciones se puede dar de esto? Primera, interpretación. El total de la remuneración al que se refiere el artículo solo comprende los valores de retribución directa del servicio, al margen que estén desalarizados, en línea con la sentencia del año 1993 del Consejo de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral. Segunda interpretación. El total de la remuneración comprende tanto los ingresos salariales y los no salariales. Tercera interpretación. El total de la remuneración comprende aquellos conceptos que recibe el trabajador que incrementan su patrimonio. Cuarto. El total de la remuneración comprende el total de los valores que recibe el trabajador en el respectivo mes por todo concepto. Y nuevamente les digo, ¿por qué Carlos nos está hablando de esto? Porque como vimos en el artículo 108, los salarios son deducibles en la depuración de la renta siempre y cuando se pague la seguridad social conforme a la norma. Y como acá les estoy diciendo, esta norma
está de cierta manera algo gaseosa, ahí va a haber algún tipo de inconveniente, tanto en DIAN como en UGPP. Antes en DIAN no había tanto inconveniente porque no había reporte de nómina electrónica y el inconveniente fuerte era con UGPP, pero nosotros vislumbramos que a mediano o corto plazo uno de los puntos fuertes de discusión para el desconocimiento del gasto en la nómina será este tipo de conceptos. Entonces, de una vez lo estoy dejando planteado porque esas son las interpretaciones que al día de hoy están abiertas con la UGPP. Esas 4 interpretaciones. Y como están abiertas con la UGPP, están abiertas con la DIAN. El tema de la ley 1393 va a tomar una relevancia absoluta a la hora del proceso de fiscalización por parte de la DIAN cuando quiera desconocer el gasto de nómina, ¿vale? Para que lo tengamos presentes. Ahora bien, si llegan a desconocer el gasto de nómina, desconocerán la fracción del salario o la fracción del concepto sobre el cual no le pagó seguridad social, conforme al artículo 108 del Estatuto Tributario que me permití leerles anteriormente. En la siguiente diapositiva vamos a ver los viáticos. Como les decía, el punto 4 y el punto 5 van a tomar relevancia absoluta en los próximos procesos de fiscalización de la DIAN cuando esta entidad pretenda desconocer el gasto de nómina. Y uno de los puntos clave serán viáticos. Existen 4 tipos de viáticos: gastos de transporte, gastos de representación, manutención o alojamiento. Manutención o alojamiento, ¿sí? O sea, gastos de representación, gastos de transporte, gastos de representación, manutención o alojamiento. Digamos que esos son los 4. Esos 4 viáticos componen el viático como tal. Pero esos viáticos corresponden a unos criterios de análisis que es un criterio funcional cualitativo y un criterio temporal cualitativo. Normalmente los viáticos, y pasa lo siguiente, si el viático es permanente o es ocasional y el viático es de gasto de transporte o de representación, ya sea permanente o ocasional, ese viático es no salarial. Repito, el viático de gasto de transporte y gasto de representación, así sea habitual u ocasional, es no salarial. El problema grande está en el viático de manutención, ¿sí?, y alojamiento. El viático de manutención o alojamiento corresponde a un análisis más profundo y es el siguiente que les traigo a colación. Criterio funcional o cualitativo. El carácter permanente de los viáticos se refleja en la naturaleza de la función desempeñada por el trabajador. En tal caso, incluso en una época en que fuera poco necesario permanecer fuera de la sede habitual del servicio, el factor determinante de este carácter es la vocación que tendrían las funciones desempeñadas por el trabajador de ser prestadas en distintos lugares. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de este criterio funcional o cualitativo? Lo que nos dice este criterio es que si la vocación del trabajador es viaticar, así viatique solo una vez al mes y el viático sea de alojamiento o manutención, automáticamente se nos vuelve salario. Y si se nos vuelve salario, tenemos que pagar seguridad social sobre ese viático. ¿Por qué necesitamos pagar seguridad social sobre ese viático? Porque si no pagamos seguridad social sobre ese viático, pues ese valor no será deducible en la renta. Y si no es deducible en la renta, pues tendré que en la depuración pagar mayor impuesto a la hora de hacer mi depuración. Recordemos nuevamente el 108. Para que yo me pueda tomar el gasto como deducible en mi renta, tengo que haber pagado seguridad social sobre ese valor si estoy obligado. Entonces, miren lo importante que se convierte el viático. El viático va a ser un concepto de fuerte discusión en los años que vienen. En procesos de UGPP de 2 años para acá, es uno de los conceptos más fuertes que ha tomado controversia en los procesos tanto del litigio en procedimiento administrativo como el litigio de lo contencioso administrativo. Y ahora va a tomar mayor relevancia en los eventos que la DIAN quiera desconocer el gasto de nómina sobre esa fracción. Miremos el siguiente criterio, el criterio temporal o cuantitativo. Según este criterio, la forma de determinar la naturaleza salarial de los viáticos consiste en determinar si la permanencia de los mismos responde a la duración o sucesión del traslado del trabajador. De esta manera, un trabajador que habitualmente se traslada para el cumplimiento de sus funciones casará unos viáticos permanentes con el efecto ya conocido para esta situación. Vuelvo y enfatizo. Cualitativo. El criterio cualitativo corresponde a qué tan habitual es el viático. Para el sector
público existe normatividad en la cual se especifica que si el funcionario viatica más de 180 días en el año, automáticamente esos viáticos son salariales. Pero esa misma norma en el sector privado no existe. Tanto así que hay unos borradores de decreto que han intentado el gobierno ha intentado a través de unos borradores que ha realizado poder llevar esa norma del público al privado. Pero al día de hoy, en las instituciones privadas, este criterio cuantitativo es un criterio muy gaseoso, porque ustedes entrarán a preguntar, venga, esta persona en el mes sí viaticó el número necesario para considerar que es habitual y por lo tanto deberíamos considerar ese viático como un viático salarial. Ahí hay toda una discusión y todo un vacío por lo que les estoy diciendo. Desde el punto de vista y desde la normatividad privada con respecto a los viáticos de las empresas privadas, el factor cuantitativo es un factor muy gaseoso. Es mucho más concreto el factor cualitativo para definir si ese viático es salarial y por ende, si es salarial, deberíamos pagar seguridad social. ¿Para qué? Para poder llevarnos dentro de la depuración de la renta ese gasto. Eso es muy clave. Entonces, acá se componen los dos elementos, que es la tributación con este pago de seguridad social. ¿Listo? En la siguiente diapositiva podemos ver lo que yo inicialmente les venía comentando. Inicialmente en la charla, yo les dije, miren que uno de los objetivos de entregar esta nómina electrónica es esto. Las personas y empresas que han estado inmersas en un proceso de fiscalización de la UGP conocen que estas son las 3 etapas básicas. Y las 3 etapas arrancan con un requerimiento de información. ¿Y qué es el requerimiento de información? El funcionario de turno les da a ustedes entre 15 días a 3 meses para que les entreguen la información. ¿Y qué tipo de información piden? La nómina, el balance, contratos y el diligenciamiento del instructivo de nómina. El instructivo de nómina es un Excel de 35 columnas. Ese Excel de 35 columnas es prácticamente los anexos que ahorita nosotros vamos a entregar en la nómina electrónica. Entonces, si nosotros ya vamos a entregar esa información en la nómina electrónica, esta primera etapa está llamada en un corto y mediano plazo a desaparecer. O, en el mejor de los casos, van a reducir los términos para dar respuesta. ¿Por qué? Porque la UGP ya va a tener esta información. Ustedes sabrán que entre la UGP y la DIAN se cruzan información y es muy probable que la información de la nómina electrónica le llegue a la UGP porque eso va a ser uno de los motivos por los cuales, de hecho es uno de los motivos por los cuales se está ejecutando este tipo de obligación, ¿sí? Poder agilizar los procesos de fiscalización de la UGP. Porque si ustedes miran estas etapas, la primera etapa es la etapa más demorada y les voy a explicar por qué. Como les venía diciendo, la entidad llega y requiere a la empresa y le pide la información de nómina, contabilidad y el instructivo de nómina. Y si el contribuyente desea, puede agregar los contratos laborales u otros CIEs, medios probatorios. Les dan entre 15 días a 3 meses. Eso sí depende del funcionario de turno. El término máximo son 3 meses. Una vez la empresa entrega la información, la UGPP se puede demorar todo lo que quiera para expedir la siguiente etapa del proceso, que es el requerimiento para declarar y corregir. ¿Y por qué se puede demorar todo lo que quiera? Porque la norma no previó un plazo, un término, para que cuando el contribuyente entregara la información, la UGPP diera respuesta. Y entonces, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Los contribuyentes entregan la información incompleta o entregan la información completa, pero igual la UGPP se demora un buen tiempo en darles respuesta. En ese orden de ideas, es claro e importante que esta primera etapa del proceso es muy probable que se elimine o se reduzca producto de la información que se está entregando en nómina electrónica. Por eso es muy clave la información que ustedes van a entregar, ¿vale? Carlos, mira, tenemos una pregunta ya para ir Sí. cerrando porque nos quedan 4 minuticos. Pregunta, ¿se debe o no reportar los viáticos que no se pagan por nómina si no se hace, es un anticipo y se legalizan con soportes por contabilidad? Pregunta Diana Herrera. Pues mira que es muy clave saber si ese viático es salarial o no salarial. En principio todos los viáticos deberían ir en nómina, pero lo clave es que puedan identificar si es salarial o no salarial, porque de esa identificación
va a depender mucho, porque eso va a depender un proceso con la misma DIAN o un proceso con la misma UGPP. Entonces, lo clave es que ustedes se pregunten, ¿este viático es salarial o no salarial? Si es salarial, lo clasifican como salarial en los anexos. Si es no salarial, lo clasifican como no salarial dentro de los anexos. Porque si ustedes ven los campos descriptivos de los anexos, uno de los anexos obligatorios es este del que estamos hablando. Vale, podemos seguir en la siguiente diapositiva. Yo creo que ya con esta terminamos. Y este es como el resumen y conclusiones. Primero, clave, depuración de la renta como gasto, nómina electrónica. Necesitamos que presentar la nómina electrónica porque de lo contrario no podremos llevarnos ese gasto dentro de la depuración de la renta. Importantísimo esto. Segundo, reporte de conceptos que podrían a futuro ser tomados como no deducibles por la DIAN, por no contar con el pago de aportes al Sistema General de la Seguridad Social, de acuerdo al artículo 108 del Estatuto Tributario. Esto ya se los he venido comentando durante los 30 minutos que di de charla. Tercero, procesos UGPP más celeros, producto del reporte de nómina electrónica, ya que el requerimiento de información será una etapa del proceso más sencilla debido a la entrega de información previa a la DIAN mediante la nómina electrónica. Cuarto punto, auxilios como conceptos controversia ante la DIAN y la UGPP. Quinto punto, viáticos como conceptos de controversia ante la DIAN y la UGPP, conforme a lo que previamente les expliqué. Y por último, el exceso de ley 1393 del año 2010 como concepto susceptible de controversia ante la DIAN y la UGPP, conforme a lo que les expuse previamente y de acuerdo a la declaratoria de nulidad parcial del acuerdo 1035. Digamos que esa es la conclusión de las recomendaciones y observaciones que hay con respecto a la nómina electrónica. Fue un placer compartir con ustedes. No sé, le doy el cambio de la charla, le uso la palabra tanto a Guillermo como a Mario. Y bueno, muchas gracias por estar en este webinar a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. En nombre de Carvajal Tecnología y Servicios y Synergy, les agradecemos el espacio. En honor a la puntualidad, son las 11:29. Gracias a Guillermo, a Mario Andrés, a Consuelo, a Carlos, por toda esta información. Les haremos llegar a ustedes, pues, esta grabación del webinar para que puedan tener acceso a la información. Si tienen alguna duda, pues igual pueden contactarnos. Estamos en contacto. Cualquier necesidad les estaremos haciendo llegar también un correo donde pueden responder si tienen alguna inquietud, y si tienen alguna solicitud, pues estamos abiertos a atenderlos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Feliz resto de día y que tengan buena semana para todos. Gracias nuevamente.